Esta victoria no solo es una victoria parcial, sino que además es una victoria un poco trágica. No faltó quien dijera que lo asesinó el narcotráfico. Trágico, trágico, tragicombia. Monsalve termina yendo preso y convirtiéndose en el testigo estrella del caso que terminará llevando a juicio al hijo del patrón de su padre. ¿Cómo se modifica esa interacción de estos dos en el Senado, no? Manuel Cepeda pasaba por ahí al lado de Álvaro Uribe Vélez. Trágico. Y así, con nuestros tres protagonistas de la tragedia reunidos en un cruce de caminos, solo nos falta un elemento para ponerle moño a esta tragedia: el error fatal. Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de la tragedia griega colombiana y el juicio final. ¿Pero por qué tan catastrófico todo?, dirán ustedes. Por un lado, porque ante la noticia de que el expresidente de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, será llevado a juicio y enfrenta la posibilidad de poner sus dos patitas en la cárcel, más allá de erizarme, lo juro, tengo testigos, me ericé, surgió en mí la necesidad de enmarcar este momento de manera simple y contundente, de manera tal que más nunca se nos olvide todo lo que ha hecho falta recorrer para llegar a este momento. Para mí fue inevitable tener la idea de que esta victoria no solo es una victoria parcial, sino que además es una victoria un poco trágica. No solo en el sentido de la suerte de loop en la que vivimos metidos los colombianos, que yo sé que todos los que ven este canal saben a qué me refiero, sino también en el sentido estricto de la definición de tragedia, género teatral en verso que desarrolla temas de la épica centrados en el sufrimiento, la muerte y las peripecias dolorosas de la vida humana con un final funesto y que nos mueve a la compasión o al espanto. O que tire la primera piedra el que no se haya espantado con la obra y gracia del señor Uribe. Pero además, la tragedia es una forma literaria, teatral o dramática cuyos personajes protagónicos son ilustres y se ven enfrentados de manera invencible e inevitable a causa de un error fatal o condición de carácter contra un destino fatal. ¿Quién creen ustedes que encarna en esta historia al personaje ilustre que comete un error fatal? ¿O quién creen ustedes que se enfrenta de manera misteriosa e inevitable a alguien más? Igual, no hay que apresurarnos a contestar esas preguntas porque aquí en Colombia nada es lo que parece. Acompáñenme hasta el final de esta píldora para tener todas las respuestas. Algunos dicen que todo empezó en 1983 cuando Mi padre, asesinado por la FARC frente a 36 grupos de finanzas, siempre dijo que no se dejaba secuestrar, que no caminaba un paso ni pagaba un peso. Y cuando a la hacienda Guacharaca llegaron y él se encontraba con mi hermano Santiago, mi hermana menor, y el capitán Bernardo Rivera, capitán de ese helicóptero, mi padre los enfrentó con su pistola. En el enfrentamiento murió. Varios de los aquí presentes lo conocieron y saben que lo que... ¿Cuántas veces han visto ustedes a Álvaro Uribe salirse de los chiros como para pararse y agarrar el micrófono y ser así de enfático? No faltó quien dijera que lo asesinó el narcotráfico. Trágico, trágico, tragicombia. Sin embargo, hay quienes dicen que la tragedia no empezó ese día o ese año, que más bien empezó en 1994, cuando... Es que me acabo de bajar del ejecutivo, yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro, yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. Fuerte estar parado ahí al lado del carro donde acaban de matar al papá y hablar así. Pero bueno, hay quienes dicen que 1994 tampoco fue el año en que empezó esta tragedia. Hay quienes dicen que empezó en 1996. ¿Quiénes dicen? La autora de esta versión libre. Usted es el hijo del señor Oscar Monsalve, que era el mayordomo de la hacienda Guacharacas. En esa hacienda
usted tiene recuerdos desde su primera infancia. Yo llegué a la edad de los 8 años a la finca Guacharacas con mi familia. Pues en la finca entraron en problemas con la guerrilla. Para ese entonces yo tengo un hijo con la hermana del comandante que le declaró la guerrilla, le declaró el problema a los Uribes. Y debido a eso empezó pues ya todo el tema. Entonces, usted al mismo tiempo trabajaba en la finca de los Uribe y tenía una relación de parentesco con este jefe guerrillero que tenía problemas con los Uribe. Sí, señor, así es. Yo tenía, y además el muchacho tiene 25 años, tengo ya una nieta. Es usted un abuelo joven, empezó pronto. A esa edad hay fotos suyas. Eso es en la finca Guacharacas, en los principios de finales del 96, principios del 97. O sea, usted tenía para esa época ¿cuántos años? 18 años. Hay al menos 4 fotos suyas con uniforme como miembro de un grupo paramilitar. ¿Qué grupo paramilitar era ese? Autodefensas Campesinas del Córdoba de Urabá. Fueron los primeros que se llegó antes de ser bloque metro. Y así es como comienza esta historia. Por un lado, el hijo de un terrateniente pierde a su padre en una acción violenta sobre la cual existen versiones encontradas. Tragedia, tragedia. El hijo, Álvaro Uribe Vélez, tenía en aquel entonces poco más de 30 años y en ese momento ya era exdirector del Aerocivil y exalcalde de Medellín, cargo desde el cual se hizo cargo de iniciar las obras del metro. Traigo esto a colación porque la palabra metro es importante en la vida de este ilustre colombiano. Por otro lado, tenemos al hijo de un hombre comprometido con la justicia social que pierde a su padre a manos de estructuras paraestatales de extrema derecha plenamente identificadas. El hijo, Iván Cepeda, tenía en aquel entonces poco más de 30 años y era un filósofo que se apartaba de las ideas del Partido Comunista y empezaba a simpatizar con las ideas del movimiento Alianza Democrática M19. Finalmente, el hijo de un trabajador de la hacienda del terrateniente termina convirtiéndose en el padre del sobrino del guerrillero que le declara la guerra al terrateniente, pero ojo que esta no era la guerrilla de las FARC, sino era la guerrilla del ELN, y además termina entrando en las filas del paramilitarismo para combatir esas guerrillas. Así o más tragedia griega. El hijo del mayordomo, Juan Monsalve, tenía 18 años y entraba a ser parte del bloque metro de las autodefensas. Monsalve termina yendo preso y convirtiéndose en el testigo estrella del caso que terminará llevando a juicio al hijo del patrón de su padre. Yo digo que aquí tenemos 3 finales que mueven a la conmoción o al espanto, pero que además no son el final, porque es que esto es Colombia. ¡Vamos Colombia, que podemos más! Pero antes, si les gusta este contenido y quieren apoyar al canal, acuérdense que suscribirse y activar la campanita me ayuda mucho y que si quieren ayudarme más, pueden hacerlo buscando el corazoncito que dice gracias aquí abajo y elegir la donación que quieran darle al canal para que yo pueda hacer esto de manera cada vez más profesional. Muchas gracias de antemano. Dicho lo anterior, volvamos al video. En el segundo acto vamos a encontrar muchos cruces de caminos en los que nuestros protagonistas estuvieron a punto de chocarse sin notar el valor que tendrían esos cruces en la definición de su destino. Vamos a reseñar solo algunos. Punto de encuentro, Senado de la República de Colombia. Momento, año 1986 a año 1994. Cuando se trata de pensar en Álvaro Uribe como senador de la República, muchos lo visualizamos sentado allí solo a partir del año 2014, luego de haber sido presidente, pero el susodicho innombrable primero fue senador de la República entre el 20 de julio de 1986 y el 20 de julio de 1994. Y adivinen con quién compartió ese espacio. Pues con el papá de Iván Cepeda, quien fue elegido a la Cámara de Representantes para el periodo comprendido entre 1991 y 1994 y luego para el Senado de la República en 1994. Durante ese tiempo en que Manuel Cepeda compartió espacio con Álvaro Uribe Vélez, se destacó por llamar la atención sobre la persecución que estaban viviendo los miembros de su partido político, la Unión Patriótica, quienes estaban siendo asesinados sistemáticamente sin que el Estado colombiano hiciera nada para detener el exterminio. En julio de 1993, varios miembros de la dirección de la UP se reunieron con el ministro de Defensa, Rafael Pardo, bajo el gobierno de César Gaviria, para denunciar la existencia del plan Golpe de Gracia, el cual había sido elaborado por el alto mando militar con apoyo paramilitar. Este cruce en el espacio-tiempo entre Álvaro Uribe Vélez y Manuel Cepeda no parecía ser importante a primera vista. Sin embargo, con el paso del tiempo y la revisión de los hechos que rodearon la muerte del padre de Uribe,
la muerte del terrateniente, ese cruce ganó muchísimo significado. ¿Por qué? Hay muchas formas de explicar este por qué, pero lo voy a hacer utilizando un relato muy interesante escrito por Fernando Ramírez Arango, publicado en Universo Centro y titulado El último vuelo de Uribe Sierra. Voy a leer solo unas apartes porque el texto es bastante largo. Uribe Sierra, el papá de Uribe, el terrateniente, arribaría a Guacharacas en un helicóptero de su propiedad de color azul y blanco, que en esa ocasión estaba al mando de su piloto de confianza, el capitán Bernardo Rivera. Junto a ellos iban dos hijos del finado, Santiago y María Isabel Uribe. En el itinerario del día estaba volver a Medellín antes de que cayera la tarde, pues a Uribe Sierra ya no le gustaba pasar la noche en Guacharaca por temor a la guerrilla que le había enviado boletas varias veces. Ese itinerario, sin embargo, se vería truncado cuando un grupo de hombres armados ingresó a la finca. 18 guerrilleros de las FARC, según el periódico El Mundo, y 14 menos para El Colombiano. Esto es según El Colombiano, el periódico El Colombiano, 4 hombres jóvenes que resultaron pertenecer al cuarto frente de las FARC. Una imprecisión creo que notable. El hacendado esgrimió su pistola de uso personal, apuntó a los insurgentes y sin vacilar disparó, pero no hizo blanco. Entonces dizque uno de los sediciosos le manifestó: Don Alberto, no lo queremos matar, solo queremos hablar con usted. Hubo más disparos y fue cuando los sujetos vaciaron sus armas contra el hacendado, quien cayó al piso mortalmente herido. Versión distinta a la sostenida por El Mundo, El Tiempo y El Espectador, que escribirían que Uribe Sierra disparó para evitar que lo secuestraran y, fiel a su lema, primero muerto que secuestrado, murió tras recibir 2 balazos. Tenía 50 años. Santiago hizo varios disparos desde el segundo piso de la casa, pero al ver que su progenitor no se movía, buscó una salida por la parte trasera y se lanzó a campo abierto sin dejar de gritar ¡La policía! ¡La policía! Los alzados en armas le dispararon en numerosas ocasiones y una de las balas le impactó la espalda y le salió por el pecho perforándole un pulmón. Santiago se puso en pie, ganó la carretera, hizo autostop, un camión paró y lo transportó hasta la estación Sofía, donde no tenían los medios necesarios para atenderlo. Y aquí empieza lo más significativo de este relato. Mientras le practicaban los primeros auxilios, la noticia se comunicó a las autoridades de Medellín. De inmediato le transmitieron el mensaje a Álvaro Uribe y este comenzó la operación para rescatar a su hermano menor. ¿Qué hizo? Pedir prestado el helicóptero más moderno que había en la ciudad, el cual era propiedad de Pablo Escobar, a quien el periódico El Mundo identificaría como hacendado y el periódico El Tiempo como parlamentario. Trágico. El moderno helicóptero prestado por Pablo Escobar no pudo aterrizar en Yolombó debido al mal tiempo, razón por la cual tuvo que retornar a Olaya Herrera. Apenas Álvaro Uribe pisó tierra, le comunicaron que su progenitor estaba muerto. Antes del entierro y mientras la velación se desarrollaba en la capilla, Álvaro Uribe concedió varias entrevistas, por ejemplo a Caracol Radio y El Tiempo, donde dijo, entre otras cosas, estas líneas: quienes tenemos que defender el orden democrático y el Estado de Derecho, requerimos como mínimo igualarnos en forma general a la mística que para destruirnos acompaña a los malhechores. Trágica poesía. Guarden en la mente esto: no hay equivalencia entre la eficacia de la acción guerrillera y la limitada eficacia de la acción de las autoridades. Se abandonó la vigilancia en muchas regiones del país y en donde se vigila no hay procedimientos eficaces de lucha antiguerrillera. Líneas que esbozaban las futuras convivir. Recordar es convivir. Sobre todo porque las convivir serían la génesis del aparato paramilitar que se tomaría al país en las próximas 2 décadas y que en complicidad con agentes del Estado cometería muchísimos crímenes como el de todos los miembros de la UP, entre los cuales se encontraba el senador Manuel Cepeda. ¿Cómo se modifica esa interacción de estos dos en el Senado, no? Manuel Cepeda pasaba por ahí al lado de Álvaro Uribe Vélez. Trágico. Ahora, el segundo cruce de caminos que quiero resaltar se produce entre Iván Cepeda y Juan Monsalve en una cárcel. Es un encuentro que se produce casi por azar, pero como esto es una tragedia, ya sabemos que el azar no existe. Resulta que cuando llegué a la Comisión de Derechos Humanos, encontré numerosas solicitudes de visita a las cárceles del país y en el desarrollo de esas visitas, en primer lugar, el señor Pablo Hernán Sierra, en agosto del año anterior, quien fue comandante del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia, y luego el señor Juan Monsalve, también perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia, en primer lugar al bloque Metro y luego a otras estructuras de esta organización, me pidieron que escuchara sus declaraciones y que posteriormente las hiciera llegar
como hice en efecto, a la Fiscalía General de la Nación. Este debate, por lo tanto, tiene por objeto realizar control político sobre las investigaciones que han debido adelantarse y que deben adelantarse por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el municipio de San Roque, nordeste antioqueño, desde mediados de la década de 1990, e igualmente por la eventual responsabilidad que en tales hechos podría tener el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe Vélez, los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas Uribe. Ojo a esos nombres, sobre todo Villegas Uribe, porque nos lo vamos a encontrar más adelante. Estos cruces de camino. Pero veamos ahora las imágenes. Aquí está el señor Juan Monsalve en la hacienda Guacharacas, vestido de camuflado, con su arma, con su morral, como parte del grupo paramilitar. Fotos del año 1996, comienzos. Otra más, montañas de Guacharacas. En ese entonces ya el señor Monsalve dice que había un grupo que oscilaba entre 20 y 50 paramilitares que se paseaban por la hacienda Guacharacas. Ahora, cualquiera se puede tomar unas fotos vestido de camuflado. Ah, mire, este es otro cambuche. Está ahí el señor Juan Monsalve, igual vestido de camuflado. No es una foto de alguien que está prestando el servicio militar. Él es un paramilitar, está condenado por paramilitarismo, concierto para delinquir. Pero bueno, decía, cualquiera puede tomarse una foto de camuflado en medio de matorrales y decir, estoy en la hacienda Guacharacas. Pero claro, eso sería irresponsable de nuestra parte venir a hacer semejantes aseveraciones si es porque no tenemos otro tipo de indicios que nos permitan deducir lo que estamos afirmando. Esta es la foto más interesante. En esta está el señor Monsalve, de nuevo con su camuflado, de nuevo con su fusil, pero con una pequeña diferencia, y es que en esa fotografía aparecen signos que son indiscutiblemente de la hacienda Guacharacas. Esa foto es una foto en la cual el señor Monsalve está en el camino que conduce de la hacienda Guacharacas a un sitio que se llama Cuatro Esquinas. ¿Podrías mostrar el detalle? Bueno, ahí se ven las construcciones y ahí está la carretera. La foto donde yo estoy con el camuflado y el fusil, eso fue en el 96, cuando estábamos trabajando en la finca de Guacharacas, que llegaron las autodefensas que se formaron allá. ¿Y qué era en la foto? En la parte de atrás se ve la autopista y se ve la casa de la profesora y el garaje de la finca Guacharacas. Y se ve la casa de unos molinos que hay al frente. ¿Y ya existía el grupo allí? Sí, ya existía. ¿Quiénes hacían parte del grupo? Hacían parte Arboleda, Luis Villegas y Robert Cano. La foto donde yo estoy con el camuflado y el fusil, eso fue en 1996, cuando estábamos cuidando y trabajando en la finca Las Guacharacas, que llegaron las autodefensas que se formaron allá. En la foto, en la parte de atrás, se ve la autopista y se ve la casa de la profesora y el garaje de la finca Guacharacas, y se ve la casa de unos molinos que hay al frente. Ya existía el grupo allí, hacían parte Arboleda, Luis Villegas y Robert Cano. Así que, señoras y señores, es concluyente. En el año 1996 existían hombres que se paseaban por la hacienda Guacharacas, camuflados, armados, en grupos, y esos señores no eran parte de otra cosa distinta a un grupo paramilitar, y que eso nos lo explique el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que eso nos lo explique su hermano Santiago Uribe Vélez, que eso nos lo expliquen los señores Juan Villegas y el señor Santiago Gallón Henao. Todo este testimonio es el que presuntamente intentó cambiar Álvaro Uribe Vélez. Y me parece muy interesante el solo hecho de intentar cambiarlo,
porque intentar cambiarlo le da aún más importancia. Ahora, como esto es un presunto que presuntamente intentó cambiarlo, hay otras cosas que no son presuntas, sino que son hechos y son los atentados que sufrió Juan Monsalve en la cárcel luego de haber hablado con Cepeda. El día 23 de abril, es decir, hace pocas semanas, en la cárcel de Cómbita, Boyacá, el señor Juan Monsalve fue víctima de un atentado. 2 hombres armados con puñales intentaron asesinarlo. No es la primera vez que una persona que presenta una declaración o un testimonio contra el exgobernador y expresidente Álvaro Uribe Vélez sufre atentados. Así que ninguna riña, no señor. Aquí ha habido un intento por asesinar a una de las personas que ha dado un testimonio con relación a estos graves hechos a los que hago referencia. Y así, con nuestros 3 protagonistas de la tragedia reunidos en un cruce de caminos, solo nos falta un elemento para ponerle moño a esta tragedia: el error fatal. ¿Quién creen ustedes que cometió el error fatal? Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién lo creería? ¿Cuál fue ese error? Pues que después de este debate, él presentó una denuncia contra Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con falsos testigos en cárceles para involucrarlo a él con el paramilitarismo. ¿Por qué esto fue un error? Pues porque en el 2018, año en el que Cepeda y Uribe coinciden siendo los 2 senadores, la Corte le dio tremendo giro al caso. Archivó el proceso contra Cepeda y en cambio pidió investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez bajo la sospecha de que él y sus abogados manipularon testigos para que se retractaran de hablar en su contra y acusaran a Cepeda. Gran giro trágico para Uribe, porque aunque en ese momento él renunció a su curul para ser investigado por su fiscalía de bolsillo, al parecer no contaba con que 2 juezas negarían 2 intentos de preclusión de su caso y el caso llegaría vivo al 2024, año en que la oposición en la que siempre estuvo Cepeda de repente estaba en el poder y él finalmente sería siendo llamado a juicio. El primer juicio llevado a cabo contra un expresidente de Colombia. El juicio que llevan esperando millones de víctimas del aparato paramilitar, millones de desplazados, de torturados, de desaparecidos, de familiares de desaparecidos, de personas con su vida absolutamente trastocada por obra y gracia de un solo personaje, Álvaro Uribe Vélez. Es un gran juicio. Y es un juicio que, si bien se realiza por una de las acciones menos relevantes del susodicho, fraude procesal y soborno en actuación penal, sirve además para ponerle un pequeño tate quieto a una extrema derecha burda, clasista, sexista, racista y asquerosa que lleva demasiado tiempo, demasiado cómoda en este país. Y es aquí cuando entra a cuadro el coro de la tragedia. Si la tragedia es completa, Uribe se hunde y con él la oposición más miserable que haya tenido un gobierno en Colombia. Sin embargo, como esto es Colombia, el final de esta tragedia todavía no está escrito. ¿Qué sucede en Colombia cuando el hijo de un terrateniente, el hijo de un empleado del terrateniente y el hijo de un defensor de la justicia social se cruzan? Por un lado, los escuderos del enjuiciado, o más bien el coro de esta tragedia, se arrastran desde la manigua y forman fila para arrancar con su perorata. La reacción del uribismo, y por ejemplo, traigo a colación un trino de Vicky Dávila, según la cual lo que está pasando en el país es inaudito, ya que se está cavando la tumba de Álvaro Uribe Vélez para que termine posiblemente preso, mientras que Timochenko se fue tranquilo para su casa y el presidente, desarrollando la paz total, se sienta a hablar con todos los bandidos. Empezaron las decisiones en la Fiscalía de Luz Adriana Camargo con el llamado a juicio a Álvaro Uribe. Seguro ya vienen las imputaciones por la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en 2022, las imputaciones contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña, y otros. También estaba lista la compulsa de copias contra el presidente ante la comisión de acusación. El caso de Laura Sarabia también está por definirse. ¿Y qué Me encanta cómo le van bajando el volumen a la perorata de Vicky, ¿no? Buenos días, Julio. Al oído de las incoherencias del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe,
Este proceso tiene un origen del que poco se conocen respuestas y que deja un manto de duda, pues el país conoció que la Corte Suprema de Justicia chuzó, como lo escuchan ustedes, de manera ilegal al expresidente. Todo el que conozca el proceso sabe que hubo vicios de procedimiento por parte del alto tribunal al interceptar al expresidente por supuestamente error y decidir darle continuidad al caso pese a las advertencias del analista del CTI, quien informó que se estaba interceptando al exmandatario y no fue tenido en cuenta. Es interesante que Catalina nos hable al oído sobre esa interceptación errada porque nos da pie para traer a colación una grabación en la que Uribe se refiere a esas interceptaciones hablando telefónicamente con un señor llamado Juan Guillermo Villegas Uribe. Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Entonces me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. Ya que esta llamada lo están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Entonces, vamos a ver eso y dije, lo voy a llamar por el teléfono mismo, así de claro. Para que sepa, yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con eso, sin mencionarlo a usted. Además de lo entretenido que es escuchar a Uribe sin pose y tan cercano a alguien, y de ver cómo él habla de hacer un escándalo en Twitter con eso, para que las hormiguitas que se alimentan del show tengan con qué salir a hablarnos al oído, es interesante cómo este audio nos abre otra línea investigativa para recorrer. ¿Quién es el interlocutor de Uribe en esa llamada? Este mismo Juan Guillermo Villegas es el hermano de Luis Alberto Villegas alias Tubo, la persona que pertenecía al cártel de la gasolina, que robaban gasolina del poliducto Sebastopol-Medellín, y la misma persona que mantiene comunicaciones con Álvaro Uribe, y a la vez Juan Guillermo Villegas pues sirve mucho para el propósito de mantener una presión sobre la familia de Monsalve. El Tubo, alias El Tubo, miembro del cartel de la gasolina y responsable de las presiones que se le hicieron a Monsalve y su familia para que no hablaran sobre la presión que el abogado de Uribe ejerció sobre él para que modificara el testimonio que le dio a Cepeda. ¡Qué delicia esos audios! ¡Qué delicia! Lo que nos contó Catalina al oído fue una de las líneas que va a sostener la defensa de Uribe en el juicio. Nos adelantó eso, que igual no es adelantarlo porque es que desde atrás vienen diciendo eso. Y además Uribe también nos contó un poco de qué va a ir su defensa a través de unas declaraciones que dio en un video que publicó luego de enterarse que irá a juicio. Son unas declaraciones larguísimas, como de media hora, con cosas que él ha dicho 1000 veces, pero que pues por refrescarles las vamos a traer a colación. Solo que para agilizar voy a utilizar la reedición que hizo María Jimena Duzán en A Fondo para referirse a estas declaraciones. El expresidente Álvaro Uribe ha salido a cuestionar la decisión por todos los lados. Primero, para decir que quienes hicieron la investigación son unos magistrados que han actuado en venganza política, ideologizados. Se fue también contra los testigos, diciendo que la mayoría son una cantidad de criminales, cuando se le olvida que muchos de esos criminales, con los que ya no se trata, pues fueron parte de sus hordas cuando estuvo en el poder. Y hubo hasta para darle palo a la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, que no tuvo nada que ver con esta movida, porque el fiscal que decidió llamar a juicio fue nombrado en la administración de Mancera y no en la administración de Luz Adriana Camargo, porque todavía no era fiscal. La nueva fiscal general de la Nación, además, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. El famoso testigo Monsalve dio la declaración al senador Cepeda, 14 años después de haber terminado mi periodo. La Corte ordenó interceptar el teléfono de otra persona, pero interceptaron el mío. Ya tarde, después de las 2 solicitudes fallidas de preclusión, todas las nuevas pruebas practicadas me favorecen. Sin embargo, las desestimaron, me acusan. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba. Ahora bien, siguiendo en la línea de la tragedia griega, la respuesta que tendría que dar la contraparte a esta reorganización de fuerzas del uribismo sería el estásimo, es decir, la parte lírica dramática donde el autor expresa sus ideas políticas, filosóficas y religiosas. Entonces, hay que traer a colación la reacción de Iván Cepeda ante los ataques que viene capoteando como contraparte y que son prácticamente los mismos que tuvo capotear su padre antes de ser asesinado. Es decir, los mismos ataques dando vueltas en el ambiente desde hace más de 30 años. Trágico, 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 tragicombia. Le pregunté a Iván Cepeda
¿Qué le respondía al expresidente Álvaro Uribe cuando decía que la decisión de la Fiscalía era producto de un contubernio de la justicia con senadores de izquierda como él, que estaban en el poder? No voy a entrar a comentarlo en detalle, porque una estrategia nuestra en estos años muy clara es no entrar a polemizar por fuera de los estrados judiciales. ¿Qué pasa? Yo creo que se quiere convertir un problema que tiene connotaciones penales y jurídicas en un problema de discusión mediático y, en cierta forma, politizar el tema de las pruebas y del peso de los argumentos jurídicos. Para eso está el coro de Uribe. Si la noticia hubiera sido distinta, si la decisión hubiera sido la de aceptar la preclusión que había propuesto inicialmente también la defensa del expresidente Álvaro Uribe, ¿usted hubiera reaccionado así de tranquilo y complaciente? Bueno, es una reacción de tranquilidad y complacencia, satisfacción después de tantos años de estar en este proceso tan largo, tan difícil, que ha tenido tantas circunstancias que han tenido un impacto público, sin lugar a dudas, profundo. Pues ver que este camino ha llegado a un punto de no retorno es importante. Digo no retorno porque ya hoy es un hecho que vamos a un juicio. El hecho de que un expresidente pueda ser llevado ante la justicia, pues en Colombia puede ser tomado como un hecho absolutamente inédito, pero en otras sociedades es totalmente normal. Y eso muestra que realmente Colombia requiere en muchos campos avanzar, hacer una sociedad más democrática y moderna. Así que lo de ayer también es un paso en el cual yo creo se fortalece el Poder Judicial. Aunque es raro dentro de una tragedia cuando se acerca al final de la tragedia, que es en el momento más dramático, es raro que Iván Cepeda reaccione así, pero ok, aunque no exista drama, uno diría que estamos encaminados al final funesto de un personaje ilustre, ¿no? Sin embargo, como esto es Colombia y al parecer el único género que nos aplica es el realismo mágico, que yo llamo más bien realismo trágico, ¿qué más dijo Uribe? Y ojo a esto que dijo Uribe. El expresidente Álvaro Uribe dijo en una de sus intervenciones que él creía que este llamamiento a juicio era el comienzo de una especie de perdón social en el que se iba a utilizar su caso para que finalmente se le perdonara los horrores a los criminales. Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no. Ojo a esto que va a decir. O para una ley de punto final. Entonces que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Quieren y necesitan igualar a quienes hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes. ¿Dónde están las pruebas contra mi persona? ¡Wow! Primero, es curiosamente mágico, trágico, la manera en que Uribe casi que repite la misma frase que dijo cuando asesinaron a su papá. Quienes tenemos que defender el orden democrático y el Estado de Derecho, requerimos como mínimo igualarnos en forma general a la mística que para destruirnos acompaña a los malhechores. Igualarse ante los bandidos, ser igualado con los bandidos. Poético, trágico, mágico, pero segundo, más allá de este detalle coqueto, ¿what? ¿Qué es lo que está diciendo Álvaro Uribe Vélez? ¿Él se va a inventar un punto final diciendo que se lo quieren imponer? What the fuck? La tragedia da un giro. Aquí se pone a prueba nuestro temple. Sin embargo, vamos a calmarnos. ¿Qué respondió Cepeda? Si por punto final se entiende que todos los problemas pendientes sean abordados, bueno. Ojo, esta entrevista me parece muy reveladora. Pero no a través de la impunidad, eso sí debe quedar claro. ¿Eso significaría entonces que la JEP sería un capítulo nomás? Y que... No creo que sea la vía de la JEP para esto, no. Yo creo ¿Cómo sería? ¿La constituyente? Como la que estamos viviendo hoy. ¿Una constituyente? No, cálmate, María Jimena, cálmate. Yo entiendo, pero cálmate. No, tampoco pienso eso, pero digamos el contenedor y la vía política y jurídica es lo que debiéramos discutir al final, no al comienzo. Aquí discutimos primero las formas y después los contenidos. No, discutamos el contenido. Discutamos si es posible, veamos si podemos llegar a un acuerdo en esta materia y sobre esa base lo demás. ¿Qué forma jurídica adquiere? ¿Qué compromiso político? Hay muchas posibilidades políticas. Simplemente un pacto, sentarse y escribir un texto y firmarlo hasta crear un gobierno de transición política o una constituyente, pues eso son muchas opciones distintas. Pero todas tienen que responder a que hay un consenso, no al contrario. ¡Wow! Lo que abre el juicio a Uribe es mucho más grande que el juicio a Uribe. Pero vamos a calmarnos, no queremos infartarnos.
primero el contenido, después la forma. Puede ser que yo me haya adelantado al intentar comprimir esto en la forma de una tragedia, lo cual no sé si me alegra o me traumatiza, porque en mi tragedia griega, Uribe pagaba al final. Sin embargo, está bien, no nos adelantemos y privilegiemos que siga saliendo a la luz el contenido, todo el contenido, porque además, aunque el juicio no haya empezado, claramente ya empezó y nosotros ya tenemos claro que el doctor Álvaro Uribe Vélez tiene mucho de todo menos de inocente. Y esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el contenido hasta este punto, muchas gracias por suscribirse, por activar la campanita, por compartir, por comentar. Recuerden que estoy haciendo lives para nutrir todo lo que estoy haciendo aquí en los videos gruesos, y si quieren saber cuándo son los lives tienen que seguirme en mis redes. En Instagram soy @esta_es_la_píldora, en X soy @carolanfir. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto. Chao.